Muchas bendiciones a cada uno de mis hermanos. Hoy día ya, cierto, domingo 7 de marzo, bendecimos el nombre del Señor y damos gracias a Dios por los que están conectándose y para escuchar la palabra del Señor. Bendecimos a todos mis hermanos y damos gracias al Señor por eso. Vamos a pedirle a mi hermana Blanca, por favor, que ella pueda orar en esta mañana para bendecir a los hermanos, bendecirnos a las familias que están congregadas, para que lo que hoy día vamos a hacer, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor, vamos a escuchar su palabra, sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. 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 Buenos días a todos mis hermanos que han llegado y a los que van a llegar ya no más. Les bendecimos grandemente en el Señor. Inclinamos nuestros rostros en adoración a nuestro amado Dios. Oh Padre mío, Padre bueno, Padre eterno, a ti, Señor amado, a ti venimos en este día, Padre, para adorar tu santo nombre, para glorificar tu santo nombre, Dios mío, para proclamarte como el Señor, como el soberano sobre nuestras vidas, bendito Dios. Nada existe, Padre, si no está en tu voluntad, bendito Dios. Gracias, Padre eterno, gracias, Señor, porque hoy de madrugada nos has despertado, Padre, con esa inquietud de nuestro corazón. Mejor dicho, con ese fuego que solamente tú lo pones en nuestros corazones. El deseo, Padre, de estar en comunión, el deseo, Padre eterno, el deseo, Señor amado, de proclamarte como Rey de reyes y Señor de señores. Padre, aún falta mucho, Padre, por hacer. Cada uno de nosotros sabemos, Señor amado, el llamamiento que tenemos. Oh Señor, te rogamos en este nuevo día de tu nueva misericordia que tú nos renueves, Padre Santo, que tú nos des la fortaleza, Señor amado, que aún nos falta, Padre eterno, que tú, Señor amado, nos aumente la fe, que aún, Padre amado, falta. Reconocemos, Padre, reconocemos, Dios mío, que aún, Señor amado, no hemos respondido a tu llamamiento como tú lo deseas, Señor. Solo te ruego, Padre, solo te ruego, Señor, que nos bendiga grandemente como tú lo sabes hacer, para que realmente, Señor, algún día agrademos a tu corazón, bendito Dios. Oh, Padre, tanta palabra, tanta riqueza, Señor, que tú tienes para nosotros. Cada día, Señor, cada día tú nos hablas. Oh Señor eterno, que cada corazón sienta ese llamado, que cada corazón sienta tu amor, que cada corazón, Dios mío, responda. Y allí estamos todos, Padre, como iglesia. Allí está tu iglesia, Padre amado, queriendo responderte de la mejor forma posible. Oh Señor, renuévanos como te dije, Señor, renuévanos, Padre, fortalécenos, Señor, para no debilitarnos más, Señor amado, para seguir avanzando. Oh Dios mío, te damos muchas gracias, Padre. Sabemos que este nuevo día también tendremos un alimento muy, pero muy, muy bueno para nuestras vidas. El alimento que viene a través, Padre, de tu ministro, bendito Dios. Sabemos, Padre amado, que cada testimonio que haya, Señor, también será una bendición tuya, Padre mío. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío, por tenernos en tu familia. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por poder decirte, Padre. Oh, gracias, Señor. Y todo por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que Él, Señor amado, que Él, Padre mío, se ofrendó para que nosotros este día, Padre, podamos decirte con toda la libertad que Él nos dio, que tú eres nuestro Padre. Y podemos decirte, Abba Padre, te amamos, te glorificamos, te adoramos y te damos gracias. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Tu Espíritu bendito sea llenando esta mañana nuestros corazones. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Amén. 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 Bendito sea nuestro Señor y bendecimos al Señor por verles, por estar reunidos en su nombre. Esta no es una reunión cualquiera, no es una reunión social, no es una reunión de un club, es la iglesia del Señor quien se reúne para glorificar y alabar el bendito nombre del Señor. Vamos a cantar al Señor algunas alabanzas de júbilo, de gozo, y usted allí también pueda compartirlas en su casa.
silenciando sus micrófonos para que no haya eco, y vamos a cantar ahí. Usted escucha y usted canta al Señor ahí en su casa estas alabanzas tan hermosas. Amén. Les vamos a alabar con júbilo y gozo al Señor. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grande es Jehová, digno, digno de alabar, grande, grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar. Esta alabanza. El Señor marchando va, y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. El Señor marchando va. Dígale al Señor, marchando va, y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos
hay armas que nos puedan derrotar. Última vez, dígalo: en mi vida el capitán. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. El Señor es perfecto y su camino es verdad. Aleluya. Lo cantamos con gozo en nuestros corazones. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza y es mi escudo. Con él yo paso en medio de un batallón. En la diestra de mis manos me prepara para guerrear. Una vez más, el camino del Señor. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza y es mi escudo. Con él yo paso en medio de un batallón. En la diestra de mis manos me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Dígalo. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Destruí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores, y toda circunstancia queda bajo tus pies. El camino del Señor. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el Arma y escudo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Por ello paso en medio de un batallón. En la Diestra de mis manos me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor
poderoso, grande. Siempre el Señor es el vencedor. Amén. Así que damos gracias a Dios por estas hermosas alabanzas que cantamos para glorificar y bendecir el nombre y levantar, ¿cierto?, el nombre de nuestro Señor Jesús. Una oportunidad para dar gracias rápidamente. ¿Quién quiere ganarse esta oportunidad para bendecir al Señor? Dispositivo. Ahí sí. Hola, pastor. Dios les bendiga. Hola, hermanos. ¿Cómo están? Quería dar gracias al Señor por estar en esta reunión y poder verlos nuevamente. Amén. Ay, que se los ve más. Ahí sí. Y muchas gracias por estar enviándolos siempre mensajes, estar en sus oraciones. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano Marcelo, a Natalia también. Bendiciones a las niñas, al pequeño. Que el Señor les dé fortaleza para seguir adelante y bendecir el nombre del Señor, sabiendo que el tiempo es corto. Y mientras el tiempo es más corto, tenemos que estar más aferrados a la mano del Señor. A pesar de las dificultades, lo que venga, el Señor tiene que ser el primero en nuestras vidas. Así que muchas bendiciones, mi hermano, para toda la familia. Amén. Y siempre estamos orando, siempre. Amén. ¿Alguien más que quiera bendecir al Señor? Yo doy gracias al Señor. Amén. Porque el Señor, bueno, saludo a todos mis hermanos, los bendigo y un agrado muy grande poderlos ver. Y gracias al Señor porque el Señor hasta aquí nos ha sostenido y nos va a seguir sosteniendo. Amén. Y esa es la fe que tenemos. Aunque el enemigo quiera levantarse para poder callar nuestra boca, el enemigo que quiere que no alabemos al Señor, que no le glorifiquemos, que no le exaltemos. Entonces, ¿qué va a hacer? Poner problemas, dificultades, tantas cosas como trabaja el enemigo para poder derrotarnos, pero nosotros con el Señor somos más que victoriosos. El Señor nos dice que tenemos victoria día a día, en momentos a momentos, siempre estamos en victoria con el Señor, porque estamos con Él y Él no nos va a dejar nunca, y Él nos está preparando para cuando Él nos venga a buscar, nos está preparando. Así que yo le doy gracias a mi Señor, que el Señor nos manda a luchar, a no decaer. Si decaemos en algún momento, pues en algún momento nos sentimos tristes, porque pasa que estamos en esta tierra y algunas cosas nos afectan, pero el Señor dice que tenemos que levantarnos. El que se cae, que se levante, y si no se puede levantar, solo pida ayuda al hermano. Para eso somos un pueblo, que estamos unidos y los tenemos que ayudar, porque la lucha es grande, cada vez va a ser más grande. Entonces, por lo tanto, tenemos que ahí estar unidos más que nunca, no los soltemos de la mano del Señor. Van a haber muchas dificultades, muchas cosas que van a suceder, pero sigamos adelante. Si nos sentimos débiles, acudamos al hermano, acudamos al pastor, acudamos para que así los podamos fortalecer y sigamos. Si la lucha todavía no hemos llegado a la meta, tenemos que llegar a la meta. ¿Ya? Entonces, Señor, eso es lo que nos insta día a día, que tenemos que luchar, tratar de que de repente el camino se pone difícil, porque el camino es angosto y dice que tiene muchas dificultades en el camino. No es como el camino ancho. La gente que va por el camino ancho tiene diversiones, tiene tantas cosas que lo sacan del enfoque del Señor. En cambio, nosotros estamos en este camino angosto que nos lleva a vida eterna. Gracias al Señor por eso, porque el Señor nos ayuda, nos ilumina
y nos da fuerzas cada día. Yo le doy tantas gracias a mi Señor por ese gran amor que Él tiene, por esa misericordia tan grande que Él tiene, como Él tiene paciencia con nosotros, que fallamos a veces, y el Señor ahí está, esperando que reconozcamos que hemos fallado y nos pongamos a cuenta con Él. Así que doy gracias a mi Dios por todo lo que he pasado, por lo que va a venir, y por este día hermoso que el Señor nos ha regalado, por estar con ustedes juntos. Gracias a Dios, y alabo y bendigo el santo nombre de mi Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga también, hermana Lucy. Y por lo tanto, por ser tan agradecidos, vamos a alabar al Señor y le vamos a decir al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el poder. A Él sea la gloria y la alabanza todos los días. Amén. Así con nosotros, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, de por siempre al gran yo soy, a Jesús. Una vez más, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Una vez más, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Una vez más, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria,
vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A ti, Señor, sea la gloria y la alabanza. Ya. Bueno, vamos a orar al Señor para darle gracias. Vamos a orar al Señor para que también, ¿cierto? Sus fuerzas, que las necesitamos cada día, puedan estar ahí en nuestros corazones para que nuestra fe sea aumentada, para que nuestra fe permanezca, pase lo que pase, venga lo que venga, podamos estar, ¿cierto?, en la presencia del Señor. Y todos los que escuchan las alabanzas, la palabra de Dios, sean fortalecidos con las fuerzas que solamente el Señor sabe dar. Así que mi esposa va a bendecir el nombre del Señor a través de la oración. Amén. Vamos a orar. Sabemos que estamos de manera diferente ahora en nuestros hogares y hay muchas distracciones en nuestra casa, pero nos vamos a concentrar en esta hora, en estos momentos que vamos a apartar este tiempo para el Señor. Voy a pedir que pueda inclinar su rostro, mi hermano, y vamos a orar y dar gracias al Señor. Dios amado, en esta mañana te queremos agradecer tanto, Señor, primeramente porque podemos abrir nuestros ojos, porque tú tienes misericordia de nosotros, y yo sé que al ver a mis hermanos en esta hora, en esta mañana, yo también puedo verles y saber que están bien, Señor. Como decíamos que hay muchas distracciones en estos momentos, estamos en nuestra casa, pero queremos concentrarnos ante ti, Señor, porque tú tienes lo mejor para nosotros. Como cantábamos, que tú eres el Dios de los siglos, eres el Dios de los siglos, eres eterno, y te damos gracias por eso, porque tú has sido fiel en todo este tiempo, durante el tiempo del año pasado que estuvimos encerrados, Señor, en este tiempo también que ha cambiado todo, Señor, pero que nosotros pongamos nuestra mirada en ti, Señor, en nuestra roca que eres tú, Señor, donde quizás van a venir problemas, dificultades, pero que podamos estar firmes, Señor, que nada nos mueva, que nuestras convicciones siempre estén claras en ti, Señor, que podamos entender tu palabra, que tú eres la verdad y la vida, Señor. Dice tu palabra en Mateo que venid a mí los que estamos trabajados y cargados, porque en ti vamos a hallar descanso, Señor. En ti solamente vamos a hallar descanso. Tú eres el único que nos otorga el descanso, Padre. Quizás hay gente que duerme y amanece cansada, pero es un cansancio, Señor, en el corazón espiritual, que podamos buscarte a ti en estos tiempos, Señor, donde hay gente que está desorientada, Dios mío, pero queremos en esta hora darte gracias con la iglesia por este tiempo que nos permite, Señor, que tenemos libertad de poder alabar tu nombre, de poder orar juntos, Señor, de poder animarnos. Quizás hay hermanos que no expresan lo que sienten en su corazón, pero tú conoces lo profundo de nuestras vidas, Señor. Queremos en esta mañana que cada corazón sea animado, Señor, con tu palabra, a través de la alabanza, que es tu palabra, Señor, también. Que cada hogar sea bendecido, los hogares representados de las familias de mis hermanos, que quizá hay familias que no son cristianas, que van a escuchar las alabanzas y su corazón va a ser impactado, Señor, que tú seas trabajando con tu espíritu, Señor, con tu presencia en cada hogar en esta hora y en cada vida, Señor. Te agradecemos. Gracias por cada uno de mis hermanos que quizás con luchas, con dificultades o está cansado, puede estar en esta mañana y le podemos ver. Anímale, que sus fuerzas sean renovadas, Señor. En ti encontramos nuevas fuerzas, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias. Oramos por los hermanos, Señor, que no les hemos visto, Señor, en esta hora durante la semana. Anímales, Dios mío, que su presencia también en esta mañana sea tocando sus vidas, Señor. Si están pasando dificultades, si están enfermos, tú eres un Dios sanador. Te agradecemos tanto, Señor, porque tú eres nuestro Dios y porque tenemos libertad para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor. A ti sea toda la honra y el honor en esta mañana, Señor, en este tiempo que podemos honrarte y alabar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor y vamos a engrandecer su nombre. Él
Él está en medio de su pueblo cuando su pueblo le alaba, le adora. No necesitamos una imagen de Él, porque la promesa es para los que perseveren hasta el fin. Los que perseveren hasta el fin, esos van a ser salvos y podrán ver cara a cara a nuestro Señor. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo es real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, comparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar. El valle de huesos ver revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, comparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. Darnos cuenta de cuál es nuestra labor como iglesia. Bueno, hoy también vamos a hablar sobre para qué fuimos llamados. Fuimos llamados no simplemente para pertenecer a un grupo. No fuimos llamados simplemente porque había que llenar un espacio de
de nuestras vidas. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, ya. Si no me escuchan, inmediatamente me avisan, por favor. No hemos sido llamados para llenar un espacio de nuestra agenda, de nuestro horario, porque no tenemos nada que hacer el domingo, no tenemos que hacer nada en diferentes ciertos horarios de nuestra vida. Fuimos llamados para servir. Ese es el primer llamado que el Señor nos ha hecho. Y lo vamos a comprobar, ¿cierto?, a través de la palabra. Vamos a ir al libro de Lucas, en el capítulo 22, versículo 24 al 27. Dice así la palabra. Lo leemos en el nombre del Señor. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Se escuchó bien? Bien, aquí fíjense que hay un denominador común, sobre todo en estos tiempos. Estamos viviendo en un mundo súper competitivo. Tenemos una realidad absolutamente competitiva donde todos quieren llegar lo más alto posible. Y eso tiene que ver con el sistema del mundo. Tiene que ver con este sistema piramidal, ¿cierto? Donde uno solo tiene que llegar a la cúspide, y ese que llega a la cúspide es el que manda a todos los que están por debajo de él. Fíjense que ese sistema está impuesto por el hombre, no impuesto por Dios. El sistema de Dios es totalmente distinto. Aquí dice que en el mundo el que gobierna, el que tiene un reinado y tiene a mucha gente a su responsabilidad, o más bien dicho como subalternos o súbditos, normalmente se va a llevar sí o sí la gloria, lo haga bien o lo haga mal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es lo que busca el ser humano. El ser humano busca notoriedad, busca, ¿cierto?, ser reconocido a todo nivel. Bueno, el Señor aquí en su palabra nos llama a algo muy distinto, que no tiene que ver con la notoriedad en el sistema del mundo. Fuimos todos llamados. Primeramente, ¿cierto?, el Señor un día puso su mirada en nosotros y nos llamó a ser parte de su pueblo. Una invitación absolutamente maravillosa. No hay nada mejor en la vida que ser parte del pueblo de Dios. El Señor siempre procuró tener un pueblo para Él desde los principios. Por eso mismo que Dios procuró mirar sobre la tierra por si habían hombres, ciertos, justos, honrados, hombres y mujeres que fueran leales y correctos, y muchas veces el Señor no encontró, porque el hombre y la mujer estaban, cierto, preocupados de sus cosas, tratando de ser más que el otro, siempre más que el otro. Fíjense que cuando en la tierra habían hombres y mujeres que se habían alejado de Dios, entró, ¿cierto?, el pensamiento del enemigo a sus corazones, queriendo ser como Dios. Cada cual quiso levantar sus propios dioses. Incluso muchas personas se levantaron haciéndose pasar por Dios. O sea, hoy también lo podemos ver a través de tanto hombre y mujer que se levanta hablando falsedades ¿cierto?, y enseñando de manera torcida lo que es la verdadera palabra de Dios.
y se levantan, ¿cierto? Como lo leíamos en algunos pasajes hace un tiempo atrás, hombres y mujeres amadores de sí mismos, egoístas, egocéntricos, que lo único que buscan es la gloria para ellos. En cambio, el Señor vino a preparar un pueblo que junto pudiese caminar en unidad, viendo las necesidades los unos de los otros. Ahí podemos ver y tenemos el ejemplo de la primera iglesia del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos. Dice la palabra que nadie o ninguna persona de los que eran de la iglesia tenía necesidad, porque todos estaban preocupados, o más bien dicho, ocupados de las necesidades. Dice que la gente vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, que fueron los primeros pastores de la iglesia, y ellos repartían según la necesidad, y nadie tenía necesidad de nada, porque había gente con un corazón totalmente humilde, dadivoso, que se miraban y eran todos iguales, no había diferencia en ellos. Bueno, el Señor nos llama a servir. Nos llama primeramente a ser sus hijos, pero ¿somos hijos para qué? Dice la palabra de Dios que Él nos creó para que nosotros le sirviéramos y le alabáramos a Él. Porque el que le sirve a Él y el que le alaba a Él va a tener siempre recompensa de parte del Señor. Hoy día, el servir es considerado humillante o denigrante. Porque bajo el sistema de este mundo, bajo el sistema competitivo de esta tierra, el que sirve viene siendo el que tiene menos valor. Eso es lo que dice el sistema del mundo. El que sirve es el más mal mirado. Tenemos que fijarnos, por ejemplo, que si una persona va a alguna oficina para que lo atiendan, si va bien vestido, si va con una corbata, si va con una mujer bien arreglada, con un traje, con un vestido, la van a atender de una manera. Pero si llegara una persona no sucia, sino que está trabajando con ropa de trabajo, ¿cierto? Y no tan arreglada como el que va con camisa y corbata, la verdad es que la persona no lo va a atender de la misma manera. Porque el mundo tiene esa consideración. De hecho, puede haber y existe gente que son estafadores, que son ladrones, y se presentan ante la gente muy bien vestidos, ¿cierto? Con una buena manera de hablar para engañar, ¿cierto? Y poder estafar o robar a una víctima. Eso es lo que mira el ser humano. El que está dispuesto a servir viene siendo como el que es el niñito o la niñita de los mandados. Nos aprovechamos, el sistema se aprovecha de aquellos que quieren servir de verdad. Y en el mundo ocurre eso. Pero el Señor, Él puso desde el principio reglas totalmente diferentes a las que en el mundo están establecidas. El Señor dijo claramente, el que quiera ser mayor tiene que ser siervo. El que quiera ser grande en mi reino, dijo Jesús, tiene que servir. Tiene que ser aquel que esté siempre con un corazón dispuesto a ver la necesidad de su hermano. Fíjense que el Señor se reúne con sus discípulos en una casa. El Señor estaba ya anunciando su muerte en la cruz. Y resulta que era una costumbre que cuando alguien llegaba de visita a una casa en los tiempos de Jesús, como las calles eran polvorientas, se acostumbraba a tener un lavatorio con agua y una toalla. Y por ejemplo, cuando llegaba el hombre de la casa, el que había salido a trabajar, y tenía un siervo o una sierva, se le pedía al siervo o la sierva que le lavara los pies al que había llegado desde la calle, fuera el de casa o fuera una visita que viniese al hogar.
era una labor bastante simple, pero podríamos pensar que si fuera hoy, muchos la verían como una labor humillante, como algo para denigrar a una persona. Y el Señor se juntó a comer con sus discípulos. Y cuando estaba con ellos, justamente les habló de esto, de la humildad que ellos tenían que tener. Y fíjense que el Señor no solamente les predicó con palabras, sino que también les predicó con ejemplo. De pronto, el Señor pide un lavatorio con agua y toallas o paños para secar. Y les pidió a sus discípulos que se sacaran sus sandalias, su calzado, porque Él les iba a lavar los pies. Obviamente hubo muchos de los discípulos que se opusieron, porque le dijeron, pero Señor, tú eres nuestro Salvador, eres el Maestro, ¿cómo tú vas a lavarnos los pies? Y el Señor les dice que como ejemplo de vida, Él estaba siendo humilde, porque el Señor dijo que Él vino a servir y no a ser servido. Entonces, ¿quién es el mayor? El mayor no es el que tiene el mejor título. El mayor no es el que tiene una mejor posición económica en la vida. El mayor es el que ha comprendido a qué Dios le llamó. Este es un mensaje directo a la iglesia, no es para el mundo, es para todo aquel que quiere escuchar, pero este mensaje es para la iglesia del Señor. ¿Quién es el mayor entre nosotros? Primeramente, ¿cierto? El mayor y grande y poderoso sobre nosotros es Jesús, pero ahora está hablando entre nosotros, entre los hermanos. ¿Quién es el mayor? ¿Sabe que la madre de dos discípulos, de Juan y de Santiago, los hijos de Zebedeo, que eran parientes de Jesús y eran discípulos de Jesús, la madre vino a hablar con Jesús y a pedirle algo bien particular. Le vino a pedir que, porque ella quería que sus hijos, uno se sentara en el reino, en el cielo, uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Mire qué petición más osada. Y el Señor sabiamente le dice, esto no está en mí darlo. Mi Padre sabe a quién sentará en el lugar que Él quiera. Pero también se tomó de ese ejemplo el Señor para enseñar lo que era servir, el servicio, la humildad. No es que estemos sentados al lado de Jesús y signifique que estemos más cerca de Él. No significa que entre más cantemos, estamos más cerca de Él. Dios conoce su corazón y el mío. Entonces el Señor dice que hubo una disputa, una discusión entre los que seguían a Jesús. Y era de quién sería el mayor. Muchos decían, es que a mí me corresponde porque yo he hecho esto, lo otro, y yo siempre soy el que se me ocurren las buenas ideas, entonces yo soy el que tengo que liderar. Entonces había una mente o una mentalidad diferente a lo que el Señor estaba hablando. El Señor dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ella y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, es fácil gobernar detrás de un sillón, de un escritorio y sin tener que ensuciarse las manos. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, miren, se toman tales y tales decisiones y seguramente los que tomaron decisiones no conocen en terreno el problema y detrás de un computador y detrás de un escritorio se pueden hacer maravillas? Pero muy distinto es cuando uno va al terreno donde las cosas están ocurriendo. Uno tiene una visión mucho más amplia y puede, cierto, tomar mejores decisiones con respecto a un problema determinado.
¿Cómo podríamos solucionar algún problema si somos ajenos al problema? Entonces, aquí lo que quiere decir el Señor es que obviamente el que tiene autoridad, el que tiene dominio, el que es rey, el que tiene cierta autoridad sobre personas, tiene la facultad de tomar decisiones y por ende ante la muchedumbre va a ser el mayor. Pero en el reino de Dios es distinto. En el reino de Dios, más el Señor dice, más en ustedes no es así. ¿Qué quiere decir el Señor? Le está diciendo que en la iglesia del Señor no es como es en el mundo. En el mundo se maneja la psicología o la disciplina, perdón, la filosofía piramidal. ¿Qué significa eso? Que solamente uno puede alcanzar la cúspide. Y hermanos, para que eso ocurra, la gente es capaz de hacer cualquier cosa por llegar a la cumbre. En una empresa, en la política e incluso en lo social. Muchos quisieran, por último, ser el presidente de la junta de vecinos porque eso trae popularidad, porque eso trae reconocimiento, etcétera, etcétera. Pero todos luchan por llegar a un puesto, obviamente reservado para una persona. ¿Cómo se llega a ese punto? La gente muchas veces es capaz de hacer. Pero el Señor dice, en su palabra que en nosotros, más en ustedes, no es así. ¿Sabe qué sistema tiene el Señor? Dios no tiene un sistema piramidal. No es una persona en la cúspide y luego, ¿cierto?, se va ensanchando la pirámide hasta llegar al piso. Y los últimos, ¿cierto?, son como los que están para los mandados de todo el mundo. Aquí no existe en el Evangelio, en el cristianismo, un sistema piramidal. Para el Señor somos todos iguales. ¿Quién es el único que está sobre la iglesia? Es Dios. Entonces, si nosotros hacemos el dibujo, no es piramidal. ¿Cierto? Somos todos iguales para Dios. Pero aquí había una controversia. ¿Quién es el mayor entre nosotros? Decían los que seguían a Jesús, los discípulos. Y el Señor, para darles una respuesta, para satisfacer, ¿cierto?, esa necesidad, esa pregunta, le dice, bien, entonces, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Cuando está hablando de que sea el mayor entre vosotros como el más joven, puede ser el más joven en edad, pero también puede ser el más joven en lo espiritual. Por eso que el Señor no tiene tiempo. Puede que alguien lleve 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año como cristiano y el Señor lo va a usar y el Señor no va a esperar que tenga muchos años en el Evangelio y ya prácticamente esté por jubilar y sin que esa persona esté allí sentada en una silla sin hacer nada. Por eso que Dios es así. Dios no es el gerente general de una empresa. Muchos han querido ver la iglesia como una empresa. No, mi hermano. La iglesia no es una empresa. Y Dios no es nuestro gerente general y Jesucristo sea nuestro gerente ejecutivo. La iglesia no es una empresa como la vemos en el mundo. La iglesia está llamada a servir. La iglesia está llamada a marcar una diferencia en lo espiritual, no en lo económico, no en lo... Está llamada a de personas para que la gente entienda y sepa que en Cristo hay salvación. Entonces, el Señor le dijo, miren, entre ustedes debe ser así. Si alguien quiere ser el mayor, tiene que ser el menor. Si alguien quiere dirigir, tiene que aprender a servir.
Eso fue lo que el Señor les enseñó. El mayor no es el que se sienta a la mesa. El mayor es el que sirve la mesa. Y tendrá obviamente ocasión de sentarse a compartir con los suyos. Pero el mayor no es el que está en la cabecera de la mesa esperando que los demás le sirvan. Antiguamente, y todavía yo recuerdo cuando yo era un niño, llegaba el papá y como el papá era el que trabajaba, se sentaba a la familia en la mesa y el plato de comida más abundante era para el papá porque el papá venía de trabajar. ¿Cierto? Claro, esa era una consideración que tenía la esposa o que tenían los hijos. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos nadie tendrá un plato de comida mayor que el otro. Estamos luchando por obtener el mismo galardón. ¿Cuál es? La vida eterna. El Señor dijo, ¿cierto? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, le dijo a la iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, ese es el premio al cual todos vamos a recibir. Mire, en cambio, por ejemplo, un ejemplo muy simple. En el colegio, solamente premian a los 3 mejores alumnos. Al que sacó el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Quizá hay alumnos que no van a alcanzar ese nivel porque tienen otras capacidades, pero ¿quién podría dudar del esfuerzo que otros hicieron para llegar al objetivo? Pero muchas veces ese objetivo o ese esfuerzo no es mirado por nadie. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque vivimos en una sociedad competitiva y solamente que valora los éxitos. Hemos conocido cuántos jóvenes y señorita que se le cayeron las pestañas estudiando y fueron a dar la prueba para entrar a la universidad y les fue mal. Porque se pusieron nerviosos, porque le vino la ansiedad, etcétera, etcétera. Porque los objetivos están cambiados. Porque a pesar de que no lo dicen directamente, en el sistema escolar o en el sistema del trabajo, instan a la gente a competir, a hacer más que el otro. Bueno, dentro del reino del Señor no hay ninguno mayor que el otro. Y como dice la palabra, Jesús dijo, si alguien quiere ser mayor, tiene que servir, tiene que ser el menor. Para el mundo servir es humillante, es denigrante. Pero para Dios no. Para Dios el que sirve es el primero. Nos dio un ejemplo. Sirvió con amor y servicio que el Señor Jesús, como dice su palabra, no escatimó ni siquiera desapegarse de su gloria, de su gran poder, de la posición que él tenía y a servir con su propia vida hacia nosotros. Derramó su sangre, entregó su cuerpo, pero no solo estuvo aquí en la tierra con la necesidad de los demás. ¿Y qué hacía el Señor? Se ponía a disposición. ¿A cuánta gente sanó? ¿A cuánta gente dio alimento? ¿A cuántos hizo milagros? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 20, 27 y 28.
Mateo 20, 27, 28 dice así. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 27 y 28. Y el que quiera ser el primero, sepa que tendrá que servir. Así como Jesús, que Jesús no ha servido, sino que vino a servir. No, ahí sí. Vino a servir el Señor. Entonces, Él es nuestro mayor referente de humildad. Él es nuestro mayor referente con respecto al reino de los cielos. Nosotros, a pesar de vivir en este mundo, la palabra dice que no somos de este mundo. Entonces, no tenemos que... ¿Qué significa no ser de este mundo? Significa que ya no hay que ir a trabajar, no hay que estudiar, hay que quedarnos en nuestras casas y esperar la venida de Cristo. No, hermano, no significa eso. Lo que significa es que no tenemos que, como decía la palabra el domingo pasado, no tenemos que amoldarnos a este siglo, a este sistema. Que si este sistema es competitivo, nosotros no podemos entrar en ese riel, en ese tren de la competitividad para ver cómo le gano al que está a mi lado. Para ver cómo lo hago para estar sobre él. Si estás estudiando, sé el mejor estudiante, no porque quieras ser más que tus compañeros, sino porque tú eres un hijo, una hija del Rey, y con lo que tú estás haciendo, estás honrando el corazón del Señor. Porque el día de mañana, cuando Dios permita que los jóvenes salgan de la universidad, no van a salir para abrir su consulta y comenzar, ¿cierto?, a ganar dinero y ver, porque tanto invertí, tantos años estudié en la universidad que ahora tengo que recuperar. Todo viene por añadidura, pero lo primero es servir a Dios con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que voy a hacer en el futuro. ¿Qué vas a hacer con tu título? ¿Qué vas a hacer con tu cartón, con tu diploma? ¿Qué estás haciendo con tus cosas, con lo que tú tienes hoy? Todo tenemos que ponerlo al servicio del Señor. Y si Dios nos permite estudiar algo, si Dios nos permite recibir un título, que ese título no sea dándonos un estatus superior, porque entonces estaríamos en contra de lo que el mismo Señor Jesús vino a enseñar. Jesús tenía el título, o tiene el título de los títulos. Cuando Jesús fue crucificado, pusieron un madero allí en la cruz, diciendo, y le pusieron ahí, he aquí el Rey de los judíos. Él tiene el título universal. Él es el Rey de Reyes y es el Señor de señores. Y este Rey de Reyes y Señor de señores, ¿qué es lo que hizo? Se remangó las mangas, tomó un lavatorio, tomó toallas o paños y le lavó los pies a sus discípulos. Ese es el ejemplo de gobierno que nos da el Señor. Pensemos en esto. Ese es el mensaje de gobierno. Fíjense que para los que gobiernan, yo creo que ni siquiera andan con dinero en los bolsillos porque donde van no necesitan dinero. Un presidente donde va se le abren las puertas y no tiene que pagar, no tiene que hacer nada. Gente famosa que anda por ahí, en vez de cobrarle donde va a un restaurante, le regalan cosas porque tienen un lugar de privilegio. En cambio, Jesús, siendo el Rey de la gloria, el Rey de reyes, el Dios todopoderoso, ¿qué hizo? Vino a salvar lo que se había perdido. Vino a dar su vida en rescate por muchos. En síntesis, vino a servir.
El Rey de la Gloria vino a lavar los pies. Señor, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Tú eres el Hijo de Dios, a ti no te corresponde. Déjame hacerlo a mí. Y el Señor le dijo, no, yo vengo no solamente para hablar, yo vengo para dar testimonio, ejemplo de cómo es mi reino. Y su reino no tiene que ver con este reino terrenal, donde hay competencia, donde hay amargura, donde hay gente que es capaz de cualquier cosa por llegar a un punto y pasar por encima de sus prójimos a cualquier costo. Y lamentablemente este reino terrenal, o sea, no lamentablemente, perdón, voy a cambiar mi palabra, favorablemente este reino terrenal va a morir. Porque en los planes de Dios está que su reino se establezca para siempre. Entonces, mis amados, el Señor dijo, yo no vine para ser servido, sino vine para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire qué hermoso. Jesús siempre atento a las necesidades de su pueblo, a las necesidades de la gente. Vamos a Mateo 9, 35 al 38. Así servía el Señor. Este es un ejemplo de cómo Jesús servía. Mateo 9, 35 dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien, entonces hermanos, tenemos que... este es el mensaje que el Señor nos deja. Hacer las cosas bien, hacer las cosas para Él, pero no entrar en el ámbito de la competencia ni de la superioridad para poner el pie sobre otra persona. ¿Cuántos que no teniendo ningún título, no teniendo ningún cargo de importancia, son los mejores amigos? Y luego los ponen en una posición un poquito más alta y se acabaron los buenos amigos. ¿Por qué? Porque al parecer un título transforma el corazón de una persona, pero la transforma para mal, la hace más déspota. Fíjese que no sé por qué, si es algo cultural, yo no conozco grandemente otras sociedades, otras culturas, yo no conozco, pero será algo cultural que el chileno en sí, cuando tiene un poquito más de poder, tiene la cosa natural de pasar por encima de la gente. Bueno, por lo mismo el Señor, y lo más probable es que en ese tiempo haya sido igual. Por eso que el Señor les dice, el que quiere ser el mayor, ¿quieres ser el mayor tú? Bien, no hay problema. Pero tienes que ser siervo. Tienes que ser siervo. Tienes que ser el menor. El Señor vio la necesidad y tuvo compasión, y el Señor sirvió de una manera, ¿cierto?, muy de corazón, con mucho amor, con mucha compasión. Jesús no vino a sentarse en un trono, que era lo que ellos esperaban. ¿Qué esperaba la gente? Que Jesús viniera y provocara una revuelta, que se provocara una guerra y ellos pelearan contra los romanos y fueran vencidos los romanos y el Señor se sentara en el lugar del trono del emperador romano. Y Jesús les dijo, ustedes están sumamente equivocados, porque si yo me quisiera sentar en algún trono, es en el trono de su corazón en donde yo me quiero sentar. Fíjese que el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios,
cuando él ya se va de la casa de sus padres terrenales, él nunca tuvo una casita, nunca. Nunca tuvo posesiones. Nunca tuvo una cama, una almohada donde dormir. Ese es el evangelio que el Señor nos enseñó. No significa, hermanos, que tengamos que vender la casa y vivir en la calle. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de nuestra humildad de corazón. Estamos hablando aquí que si el Señor nos bendice, es para también bendecir a otros. Estamos hablando que para nosotros, la casa que tenemos no nos hace como personas. Un auto que podamos tener no nos da ningún estatus, no nos da ninguna posición extra. Son medios, hermanos míos, escúcheme bien, son medios que Dios nos da para que podamos bendecir. El Señor usó su poder ilimitado, ¿para qué? Para bendecir. No lo usó para poner el pie sobre la gente. El Señor no usó su poder para sacar reyes y ponerse Él sentado en esos tronos. El Señor usó su poder ilimitado, usó, ¿cierto?, su presencia para bendecir. Entonces si tenemos mucho o no tenemos tanto, bendito sea el Señor, pero lo que tenemos, lo tenemos para bendecir el nombre del Señor. Ese es el propósito de que seamos su iglesia. El propósito de que seamos su iglesia no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el Señor y tiene que ver con los demás. Cuando un hijo de Dios quiere servir a Dios, no se mira a sí mismo. Primero mira a Cristo, mira el ejemplo de Él y luego ¿qué hace? Mira a los demás. Servir a Dios es obedecerle más allá de nuestros propios intereses. ¿Qué es lo que yo deseo en la vida? Y es normal y lógico que queramos estudiar, que queramos conseguir ciertas metas en la vida. Eso es lo más normal porque eso es parte del ser humano. Pero si no está Cristo, si nuestra mirada no está en Él, nada de lo que podamos tener va a satisfacer nuestros corazones. Servir con nuestro ejemplo. Podemos ir al libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 7. Tito 2:7. Aquí, cierto, hay un consejo para un joven. El apóstol Pablo, ya siendo anciano, le da un consejo a un joven y le dice así, Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Esa es la manera de servir. Presentándonos como ejemplo de buenas obras. Hermanos, hemos dicho hasta el cansancio o en reiteradas ocasiones que la salvación no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo me gané el cielo porque hice tanta cantidad de obras en la tierra. Dice la palabra que fuimos creados para alabarle a Él. Fuimos formados para bendecir su nombre y por lo tanto fuimos creados para seguir ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y que el Señor de antemano preparó buenas obras para que nosotros caminemos en ellas, para que nosotros las hagamos. Entonces no es por las obras, es por la fe. Pero también la palabra dice que si
no mostramos el fruto de la fe, entonces nuestra fe en sí misma es muerta. Tenemos que mostrar un desarrollo, tenemos que mostrar fruto de la fe verdadera. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Tito, preséntate como ejemplo de buenas obras. Enseña la palabra con integridad, seriedad, con humildad, con mansedumbre. Le dice, es como decirle, no te creas. Si tú sabes mucho, no te creas porque sabes mucho. Si sabes hacer algo en particular y lo sabes hacer muy bien, no presumas con tus hermanos lo bien que lo haces. Y si alguien te tiene que honrar, que sea el Señor y que sea tu prójimo. Que no seamos nosotros mismos los que tengamos que alabarnos por algo que estamos haciendo. Eso significa ser íntegro, ser serio, ser prudente, ser humilde. Seguir el ejemplo del Señor. Sirve con tus talentos, sirve con tus capacidades al Señor. 1 de Pedro 4, 10 y 11 dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sin duda a cada uno de nosotros nos ha dado capacidades. ¿Cierto? Alguien podrá tener el ministerio del servicio y servir bien. Hágalo para la gloria del Señor. Alguien podrá aconsejar correctamente. Hágalo para la gloria del Señor. Alguien podrá escribir y quizá le resulta mucho más fácil escribir que hablar, y escribe cosas muy hermosas porque su corazón está lleno del Señor. Hágalo conforme al talento que Dios le ha dado y glorificando al Señor. Hay gente que son buenos para las manualidades. Hay gente que es buena para las matemáticas. Bueno, enséñele a otros. En eso consiste en que podamos ser esta iglesia que el Señor nos llama a ser. Una iglesia humilde, una iglesia que sirve, una iglesia que no se jacta absolutamente de nada. Hay gente que tiene eso en su corazón de estar siempre, hermanos, de estar orando por los demás. Hágalo para la gloria de Dios. Hay gente que con su testimonio, con su vida, motiva a otros en la fe. Son capacidades y habilidades que Dios nos ha dado. Otros que nos toca compartir la palabra. Bueno, tenemos que hacerlo con humildad. Aquí no hay ningún erudito en la palabra, somos todos iguales. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento, pero ese conocimiento no nos tiene que nublar con respecto a cuál es nuestro propósito central. ¿Y cuál es nuestro propósito central? Servir, ser el menor, ser el más pequeño. Porque el más pequeño, si quieres ser mayor, si quieres tener parte en el reino, entonces tienes que servir. Tenemos que servir. Si queremos ser parte del reino, tenemos que ser siervos de nuestros hermanos. Ojo, que no tiene que ver con que nuestros hermanos se van a aprovechar y nos van a mandar para allá y para acá. No está hablando de eso la palabra. Está hablando de tener una visión amplia con respecto a las necesidades que pueden haber en la iglesia o en otros lugares. Marcos capítulo 10, 45. El Evangelio de Marcos, capítulo 10. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuevamente en el Evangelio de Marcos, hace un rato en el Evangelio de Mateo, resalta a lo que el Señor vino. Vino a servir y no a ser servido. Algunos versículos
que nos alientan a servir a Dios y a los demás. Gálatas 6, 9 y 10 dice así: no nos cansemos pues de hacer el bien o de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros como iglesia tenemos que buscar la ocasión de servir y no cansarnos de hacer bien. No importa si hay gente que no hace el bien. Dios es el que ve todas las cosas, mis hermanos. Y no podemos echar por tierra lo que el Señor nos ha enseñado. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 58. Aquí hay una respuesta del por qué tenemos que servir. 1 Corintios 15, 58. Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí hay una respuesta muy clara de parte del Señor con respecto a nuestro servicio. Tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué significa crecer en la obra? Estar dispuestos a servir. Estar dispuestos a buscar la ocasión de servir a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que su trabajo o el mío para el Señor no pasa desapercibido, no es en vano. Dios tiene todo el control. Él tiene y conoce quién hace las cosas de corazón y quién hace las cosas para ser visto. El Señor dice que nada debemos hacer ni por contienda ni por vanagloria. No tenemos que no tenemos que hacer las cosas para que nos feliciten y nos estén aplaudiendo. Sí es bueno, hermanos, motivarnos. Sí es bueno decirle al hermano: hermano, te bendigo en el amor del Señor por tu corazón, por tu disposición. Eso es muy distinto que decirle: hoy qué bueno lo que haces tú. Si tú no lo hubieses hecho, no hay nadie más que lo haga. Yo por ahí alguna vez escuché de algún hermano o hermana en Cristo decir: ay, si nosotros no lo hubiésemos hecho, nadie hubiese hecho esto. No, mentira. Si yo no lo hago, Dios se va a encargar de poner a alguien. Si yo no hago algo, el Señor va a poner a otra persona para que lo haga en vez de mí. ¿Quién fue el único que perdió? Fui yo. Yo fui el único que perdí. Fui el único que dejó de recibir la bendición al momento de servirle al Señor con total entrega y humildad. Por eso, mis hermanos, el trabajo que usted hace, el trabajo que hacemos como iglesia, para Dios no pasa desapercibido, no es en vano. El Señor bendice. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Era lo que yo mencionaba hace un rato. ¿De qué aprovecha la fe si no la ponemos en práctica y esa fe no tiene frutos? Eso significa servir con humildad. Eso significa estar atento a lo que Dios está hablándonos. Romanos capítulo 12, del 9 al 13. Romanos 12, del 9 al 13 dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor,
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Son algunos versículos donde recibimos respuesta por qué tenemos que servir y de qué manera tenemos que servir. Como lo que decía en Gálatas. Tenemos que servir a todos, pero dice en Gálatas 6:10, preferentemente a los de la familia en la fe. Y acá nos dice exactamente lo mismo. Compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos es o somos la iglesia del Señor. No significa que no vamos a ayudar a quien no sea de la iglesia. No, el Señor no dice eso. Lo que está diciendo es que preferentemente podamos ver las necesidades de nuestros hermanos. Vuelvo atrás, cuando en el libro de los Hechos la gente de la iglesia vendía sus propiedades y traían el resultado de la venta a los pies de los discípulos ¿qué hacían? Veían las necesidades de los que eran de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hacían los que no eran de la iglesia? Los que no eran de la iglesia dice que alababan al Señor por la vida de los cristianos, por la manera de ser de los cristianos, por la manera de servir de los cristianos. El que estaba afuera glorificaba a Dios por la vida de ellos. Entonces nosotros tenemos que ser esa iglesia que no tiene temor a servir, esa iglesia que no duda que el Señor va a añadir, que el Señor va a bendecir. El Señor también dice en su palabra que debemos dar conforme a nuestras capacidades. Y una cosa lógica, si yo gano 100, no puedo dar 200. ¿Cómo? Sería algo extraño porque no tengo 200. Tengo que dar conforme a mis capacidades, pero dar de corazón. Tenemos el ejemplo de la viuda que fue al templo a ofrendar y sacó 2 blancas, que en valor era muy poco. Y lo dio todo. Y lo dio de corazón. En cambio llegaban otros y sacaban así de sus bolsillos y echaban al alfolí y hacían caer las monedas para que sonaran, y cierto, y se hacían ver cuando llevaban sus ofrendas. En cambio, esta viuda llegó calladita y dio todo lo que tenía, y al Señor le agradó la ofrenda de esa viuda. Es increíble cómo el Señor obra y multiplica cuando hay un corazón dadivoso y agradecido. Gálatas, volvemos a Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bien, con este pasaje bíblico vamos a concluir este mensaje. La iglesia del Señor, ¿cuál será? Es aquella que es humilde, que es entregada, esa iglesia que sufre, esa iglesia que recibe aflicción, pero es una iglesia totalmente gozosa. O sea, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, nos hace ver lo que viene con esperanza. Que si alrededor nuestro hay maldad, nosotros sigamos actuando, sigamos siendo como el Señor quiere. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. ¿Cómo hago que el reino de Dios se manifieste a mi vida? Siendo humilde, siendo el menor. Como aquí decía en Gálatas 5:13. A libertad fuimos llamados. Somos libres en el Señor, pero no usemos la libertad como pretexto para hacer lo que nosotros queremos. Más bien dice, servíos los unos a los otros en amor.
Aquí el Señor, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Servíos los unos a los otros. Tengamos ese corazón. Nuestras oraciones tienen que ser: Señor, ¿en qué quieres tú que yo te sirva? ¿Cómo quieres que yo te sirva? ¿Qué debo hacer, Señor, para servirte? Y tomar nuestros apuntes y leer su palabra. Y darnos cuenta que el mayor ejemplo de servicio que tenemos es el mismo Señor Jesús. Él vino a servir, no a ser servido, y vino a dar su vida en rescate por muchos, de los cuales nosotros fuimos los primeros. El Señor nos rescató, el Señor nos vino a salvar. Y damos gracias al Señor por la bendición que tenemos de ser sus hijos. Y no nos vamos a cansar, a pesar de las dificultades, de glorificar el nombre del Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga. Es muy importante, hermanos, que no nos acomodemos a lo que pasa en este mundo. Luchemos. Seamos la iglesia que el Señor pensó en su plan perfecto. Una iglesia que rescata al pecador, una iglesia que predica la palabra, una iglesia que ve y conoce las necesidades de sus hermanos, una iglesia que está dispuesta a tomar el lavatorio con agua y una toalla y lavarle los pies a sus hermanos, así como Jesús lo hizo. No lo estoy hablando de manera literal, estoy hablando de manera espiritual, de ser siempre o estar siempre dispuestos a que el Señor nos use. Pero recuerde, como dice Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de acción, no es para los hombres, es para bendecir y glorificar a nuestro Dios. Pero cuando hacemos las cosas para Dios, obviamente lo vamos a hacer para nuestros hermanos. Porque no podemos decir que servimos a Dios y no tenemos contacto con nadie. No puedo decir amar a Dios si no amo a mi hermano. Tengo que mostrar mi servicio al Señor a través de la iglesia, a través de la familia, a través de los que lo necesiten. No voy a poder abarcar a mucha gente porque mis recursos no son infinitos. Pero en cuanto esté en nosotros y en nuestro corazón servir, lo hagamos con alegría de corazón. No buscando ser más grande que el otro, no buscando tener mayor posición que el otro, sino que buscando que Dios sea glorificado. Como decía la canción que el hermano Raúl nos compartió el domingo pasado. Mi iglesia. ¿Cuál es la iglesia que quiere el Señor? Andan algunos buscando ser más grande que el otro, cuando en el universo el único grande es Él. Y fíjense que en la iglesia lamentablemente también ocurre eso. Andan muchos buscando cargos, buscando cierto poder. El Señor está mirando y el Señor sabe todas las cosas. A Él no le podemos engañar. Como dice su palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Si hay hombres que andan buscando notoriedad, ser más grandes que otros, bueno, así es como van a tener recompensa conforme a sus actos, conforme a su fe y a sus obras. En cambio nosotros, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia, busca agradarle a Él por sobre todas las cosas. Oremos por nuestros hermanos, oremos para que a pesar de restricciones, a pesar de todo lo que está ocurriendo hoy, podamos servir, podamos entregar nuestras vidas por completo.
Vamos a orar al Señor. Dios y Padre, tu palabra es clara y precisa para nosotros. Si alguien quiere ser grande en el reino, tiene que convertirse en un siervo. ¿Por qué existe esta característica? Porque en Jesús así ocurrió. Él se despojó de toda gloria, de todo privilegio, para venir a la tierra a servirnos y a salvarnos. A servir en una población, comunidad, generación que no le comprendió. Pero el propósito perfecto era servir. Y así Jesús lo hizo. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Jesús dijo que Él no había venido para servir, para ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Gracias, Señor, porque en esos muchos estábamos nosotros. Y por tu misericordia somos salvos. Por tu misericordia, Señor, somos libres. Por tu misericordia podemos tener esa libertad para poder estrecharle la mano a nuestro hermano. ¿Qué pasaría si a nuestra puerta llegara alguien con necesidad de alimento? ¿Qué le diría yo, Señor? ¿Qué le diría? Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor amado, sumergirnos en tu palabra y entenderla. Bendito sea tu nombre, Jesús. Esto es lo que vino a hacer el Señor por nosotros, a servir. El Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Gracias, Señor, por tu amor. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocer. Gracias, Jesús. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó.
el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva este roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Oh Dios, mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Una vez más, dígale mi corazón, Señor, mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Oh bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Y como decía esta alabanza, Espíritu Santo, haz de nosotros tu voluntad. Dios amado, tú eres el que provoca el querer como el hacer en nuestros corazones. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor Jesús. Si nuestro deseo es adorarle, servirle, adorarle. Este es mi deseo,
honrarte a ti. Con todo mi ser te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, Señor. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Oh, sí, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor, para tu gloria. Oh, sí, Señor, te adoramos, te bendecimos porque tú eres el Rey y soberano. Rindo mi ser y mi corazón solo para ti, Señor. Rindo mi ser y mi corazón solo para ti. Oh, Señor. Una vez más digámosle a Él: hoy te rindo mi ser y mi corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios,